La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas del Perú privilegiado. Mi nombre es Teobaldo Aguilar Córdoba, soy misionero predicador y el día de hoy justamente vamos a hablar sobre la oración. Muchos hablamos, voy a orar, vamos a orar, pero el significado de la oración, ¿qué significa? ¿A qué nos lleva a hacer la oración? Esto lo vamos a ver bíblicamente según las Sagradas Escrituras y como nuestro Señor Jesucristo ordenó. La oración de los fieles a Dios es la comunicación personal directamente de la persona con Dios. En ese instante no entran otros pensamientos, en ese instante no hay preocupaciones, solamente es la conversación, el diálogo con Dios, de mente y de todo corazón, haciendo ver todo lo que tienes dentro de tu corazón, ya sea en agradecimiento, ya sea en dolor, en pena, en lloro o en llanto, o sea de una alegría inmensa por las dádivas y la bondad, la bendición de Dios que nos da. La oración es la comunicación con Dios nacida de un corazón limpio, un corazón sano. Y esto debe ser en todo tiempo. No nos cansemos de pedir entendimiento a Dios, sabiduría, que es la parte importantísima del ser humano, para que como persona te puedas desenvolver en todo campo, para hacer toda buena obra de Dios, para que el favor de Dios nunca nos falte. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 36, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sabemos que el peligro le acecha mucho a la vida del ser humano. El enemigo está pendiente de ver cómo tumbarlo, cómo hacerlo pecar y cómo destruirlo. Por eso el Señor Jesucristo, mediante el Evangelio del Evangelio de San Lucas, nos pide que hay que velar en oración, quiere decir, estar continuamente orando a Dios. En todo tiempo, sea de noche, sea de día, vayas en el carro, anda clamando a Dios y Dios te librará de todo peligro que esté acechando contra ti. Al escuchar el Señor nuestro Dios nuestras oraciones, Dios dirá, mi hijo se acuerda de mí, voy a ayudarlo, voy a extenderle la mano para librarlo y lo librará de la muerte, lo librará de toda maldad del enemigo. En el libro de Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18. Tomad pues el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuchen bien, amados oyentes. La espada es la palabra de Dios para que te defiendas con ella y al enemigo no lo dejes que entre a tu corazón. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando, primero hay que hacer la oración. Ya más adelante nos va a decir qué oración tenemos que hacer. Y después de terminar la oración viene la súplica. ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿Para qué te has dirigido a Dios? ¿Cuál es el motivo? Entonces esa súplica
pero en el Espíritu que Dios nos ha dado es el que también tiene que pedir y velar en ello en todo tiempo, con perseverancia, y pedir también no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos, nietos, bisnietos y por todos, para que el enemigo no los atormente. Recuerden que el enemigo de la noche a la mañana transforma o trastorna la mente del ser humano, y eso es lo que se llama locos. Justamente en el tiempo de Jesucristo habían muchos espíritus malignos que habían entrado en el corazón de la persona y los volvían locos. Jesucristo, con el poder que tenía del Espíritu Santo, los sacaba a esos espíritus inmundos. Y ese espíritu maligno está en todo lugar y en todo tiempo atacando al ser humano. Y de la noche a la mañana amanece loco o loca la persona. Por eso aquí nos dice velar en ello con toda perseverancia y por todos los santos. No vayan a creer que son los santos de esos que están vestidos o hechos de yeso, de fierro fundido o de madera, no. Santos son los que guardan los mandamientos de Dios, ellos son los santos, que buscan la consagración, la santificación. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra de Dios para dar a conocer con desnuelo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También hay que rogar por uno mismo. Nosotros que somos predicadores, rogar que el Señor nuestro Dios ponga sus palabras en nuestra boca para hablar lo que es debido, para pronunciar las palabras conforme el Señor los dejó establecido, de tal manera que el oyente pueda captar y pueda entender fácilmente nuestras palabras. Eso también nos aconseja el Señor, que también debemos de orar por nosotros, para que Dios tenga misericordia de toda la gente y por la palabra que nosotros hablemos, la gente tenga la salvación, encuentren el camino de la verdad y haya ese reconocimiento de que solamente hay un solo Dios y un solo Jesucristo y no hay más. Y que el único que tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar los pecados es Jesucristo. Por eso nos dice en Colosenses capítulo 1, versículos 8 y 9, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hermanos, si no tenemos el Espíritu de Dios, también va a ser muy difícil del ser humano que pueda expresarse o hablar con toda facilidad las Sagradas Escrituras. Ni por muy letrado que sea, lo hablará como cualquier revista o como cualquier periódico, pero sin entendimiento, sin conocimiento. Por eso, aquí dice que nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Quiere decir que la persona tiene que ser espiritual para que entienda las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios se tienen que entender espiritualmente. Ahora nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por nosotros mismos. ¿Ve? A Dios hay que darle la gracia cuando uno abre los ojos de su cama y sales y miras un lindo día, la luz de un nuevo día. Tu boca debe de abrirse para decir, bendito sea Dios Santo de Israel que me da la luz de un nuevo día.
Esas deben de ser nuestras primeras palabras, dando gracias a Dios que nos permite todavía mirar la luz de un nuevo día. ¿Qué más? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por nosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento en su voluntad. Otra responsabilidad que nos da a nosotros el Señor es, si hay 100, hay 1000, hay 5000, 10,000 personas escuchando el mensaje de salvación, que lo escuchen, pero que no sean oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra de Dios. Porque esta es la voluntad del Señor que nos envió a predicar. Entonces, pedir para que nuestros oyentes también sean llenos del Espíritu Santo y puedan entender fácilmente el mensaje de nuestro Dios en toda sabiduría y espíritu e inteligencia. Como dije al principio, si el ser humano no pide sabiduría, inteligencia y conocimiento a Dios, va a ser difícil de que pueda entender el propósito de Dios. El propósito de Dios es nuestra salvación y que seamos felices en la tierra los días que nos tenga en ella. Por eso, en toda sabiduría y espíritu e inteligencia. Eso es lo que debemos de pedir antes que el oro, que la plata, o antes que las riquezas de este mundo. ¿De qué servirán las riquezas de este mundo cuando aquí tienen que quedarse? Cuando muere el ser humano no lleva nada en su mano, pero sí lleva el Espíritu de Dios. Muy bien, entonces habiendo entendido este propósito del Señor, que la oración tiene profundos entendimientos y que es menester que nosotros lo entendamos. Tenemos que orar a Dios por justos y pecadores. Aquí no hay diferencia, hermanos, que yo, usted, somos justos y que nos olvidemos de los pecadores. Estaríamos en un gravísimo error. Porque recuerden, la palabra de Jesucristo, ¿qué dijo? Yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Ese es nuestro deber. Eso es la obra de Dios, de que hagamos entender el propósito del Señor para su salvación de la persona. Ahora también dice, sin iras ni contiendas, y esto es agradable delante de Dios. Así que a Dios le agrada que los hombres oren en todo lugar. Allí donde está un hijo de Dios, un cristiano, allí debe también estar abriendo su boca para agradecer a Dios, para bendecir a Dios y para regocijarnos en la presencia de Dios. Por eso es importantísimo entonces la oración, de que el ser humano debe estar atento a Dios de noche y de día. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, amonesto pues, ante todas las cosas, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones en hacimiento de gracias. Amonesto, quiere decir, todos estamos amonestados a hacer la oración. Todos estamos en el deber de pedir al Señor nuestro Dios, como ya lo dije, primero la protección de nuestra vida, de nuestro cuerpo mortal, porque el enemigo está en acechanza para destruir al ser humano. Y peor los que buscamos a Dios, porque recuerden lo que dice en Apocalipsis, el diablo no hace la guerra a los pecadores, porque los pecadores están a su servicio.
el diablo hace la guerra a los que guardan el mandamiento de Dios. A ellos busca cómo tumbarlos, cómo destruirlos y cómo llevárselos al infierno. Por eso, aquí es importantísimo entonces, sobre todo en los hermanos israelitas, que todos debemos mantenernos en oración y rogativas a Dios. Y no solamente por nosotros, sino por todos los hombres, por los reyes o por todos los que están en eminencia. Aquí también, por ejemplo, nosotros muchas veces rogamos por nuestro presidente, nuestros ministros, nuestros congresistas y todas las autoridades, para que Dios les ayude y les dé sobre todo sabiduría y puedan conducir y dirigir al pueblo seguros, dirigir al pueblo en amor, en confianza. Pero parece de que también los que han sido elegidos en esos cargos se han olvidado de Dios, no buscan a Dios, no ruegan a Dios. Por eso los ha dejado a su suerte ya. Y ahí viene el desgobierno, ahí viene el desatino y los graves errores. Qué bueno sería que la mancha sería para ese gobernante o para ese congresista o para ese ministro. Lamentablemente la mancha es para todos nosotros, porque van a decir, mire el gobierno del Perú, o mire ese congresista del Perú, o mire ese ministro peruano. ¿Ah? La mancha es para todos nosotros. Pero no nos cansaremos de rogar por ellos. Quizás Dios tenga misericordia y los oriente, los ayude, para que en sueños, en visiones y en parábolas Dios les hable. Pero como no saben la Escritura, tampoco las van a entender. Sigue hablando el Señor en esta parte de las Sagradas Escrituras, para que vivamos quieta y respetuosamente, en toda piedad y honestidad. Eso de respetuosamente, también el respeto del hombre por el hombre se está perdiendo. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios. Y cuando dice en toda piedad y honestidad, lo que más salta en la televisión, en la radio, los periódicos, ¿qué más resalta? La honestidad. No, señores, lo que salta más es la delincuencia. Y en los primeros titulares está la delincuencia, por haberse apartado de Dios y no guardar el mandamiento. Ni menos van a orar al Señor nuestro Dios, no piden. Por eso es que son esclavos del pecado, son obreros del mal. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso es lo que quiere Dios, que el hombre viva en tranquilidad, en armonía y sosegadamente, y respetándose el uno por el otro, ayudándose de ser posible, pero no hay eso. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Quiero pues, dice el Señor, que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin iras ni contienda. Levantando las manos santas a Dios, sin iras ni contiendas. Quiere decir que en su corazón debe estar solamente dirigido para Dios. Que las palabras que van a salir de nuestra boca salgan del corazón, de un corazón triste quizás, de un corazón adolorido por los golpes de la vida, de un corazón quizás no comprendido. Pero, ¿quién es el que nos consuela? El Señor nuestro Dios. Por eso es que mandó al Espíritu Santo, diciendo: consolad, consolad a mi pueblo,
porque le he perdonado su pecado. Entonces, esto es lo que debemos de hacer, amados hermanos, oyentes del programa La Voz de Israel. También nos dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Después se puso Salomón delante del altar de Jehová. Este ejemplo de Salomón es la que debemos de seguir. Después se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, porque a este joven ya lo habían nombrado rey. Tenía solamente 17 años. ¿Qué sabía para conducir a una inmensa nación? Los consejeros, pero no, él buscaba la dirección y la ayuda de Dios. Sigamos viendo. Y extendiendo sus manos al cielo, en esta forma, extendiendo sus manos al cielo, dijo: Dios de Israel, no hay otro Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo corazón. Aquí esta partecita de siervos. Hermana, hermano que me estás escuchando, ¿te gustaría ser siervo de Dios? Pues yo escogí ser siervo de Dios y ahora vivo la vida feliz. Cuando estaba en el mundo decía que era feliz, pero hacía lo contrario. Pero ahora que hago las cosas que le agradan a Dios, ahora sí digo soy feliz, porque he conocido a mi Salvador. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25, y cuando estés orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, te arrodillas y comienzas a orar. En tu corazón debes de perdonar si alguien te ofendió. Recuerden, al Señor Jesucristo lo estaban matando en la cruz. Y hasta que lo mataron, se burlaban, lo castigaron, lo golpearon. Pero Él, ¿qué dijo en sus últimas palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesucristo no hubiese pedido perdón por la gente, Jehová nuestro Dios hubiese destruido toda la tierra. Pero solamente la palabra de su Hijo amado Jesucristo calmó la ira de Jehová nuestro Dios. Por eso aquí nos recomienda, si tenéis algo contra alguien, que dice, perdónalo. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La oración nos lleva hasta todo este campo, donde tenemos que ver cómo está nuestro corazón. Pero a veces nos damos el lujo de juzgarnos unos a otros y de decir, fulano, fulana es así, asá. Pero no hemos examinado nuestro corazón. Por eso es, antes de abrir nuestra boca para juzgar, primero hay que decir, mi hermano me ofendió, yo lo perdono. Y nunca más volverse a acordar de esa ofensa. Sigue hablando en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Perseverad en oración. Miren, todos los textos que nos habla el Señor, nos habla que perseveremos en oración, que sigamos orando noche, mañana y tarde y así. Velar en ella con hacimiento de gracias.
¿Cómo no dar gracias al Señor nuestro Dios que nos da la salud, la vida y el pan todos los días? Y nos da fuerzas para trabajar. ¿Por qué no agradecer al Señor por las maravillas que ha hecho para nosotros? Orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar en el misterio de Cristo. Que nuestra boca, cuando se abra para hablar las palabras dignas de nuestro Salvador. No ser imitador porque no estamos a la altura del Señor nuestro Dios, de Jesucristo, no. Yo principalmente me siento muy bajo. Gracias doy a Dios por haberme dado este don de predicar y de hacer que las palabras del Señor Jesucristo hoy las esté hablando. Eso para mí es ya mucho, ya que ha permitido que me dirija a miles y a millones de personas, llevándoles el mensaje de salvación que dejó establecido el Señor Jesucristo, mi Salvador. Por lo cual aún estoy preso, decía Pablo. Pablo sufrió mucho por ser predicador. ¿Y la recompensa de eso cuál es? El premio que tiene preparado Dios para nosotros es la corona de vida. Pablo recibió la corona de vida, dio su vida por los demás oyentes que lo escuchaban su prédica. Por ellos dio su vida. Pero Jesucristo dijo, yo doy mi vida, pero la vuelvo a recoger. Eso es lo que hará Dios con nosotros. La oración nos librará del peligro. Cuando la persona siente que está en peligro, Dios le anuncia en parábolas, en visiones y en sueños. Pero como dije, no todos tienen esta virtud, porque este es un don de Dios. O por otra persona, viene otra persona y te dice, hermano, hermana, esto va a suceder. Entonces tienes que tomar las precauciones, sobre todo escuchar y meditar. Esta hermana o este hermano me está hablando la palabra de Dios. Recibes conocimiento afirmativo y tienes que cuidarte, tomar otra dirección, otro camino. Inmediatamente se debe orar pidiendo la ayuda de Dios. Y Él nos librará del peligro. Así entenderán el poder de la oración. Recién se van a dar cuenta, he orado al Señor mi Dios, he orado a Jesucristo, he pedido en su nombre y he sido librado del peligro. Estaba para muerte y he sido salvado. ¿Ven? Por eso es importantísima entonces la oración. Libro de Romanos capítulo 15, versículo 30. Ruego empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí al Señor nuestro Dios. Eso también es importante. Había un hombre con mucha fe, con mucho amor para con Dios, era Job. Él oraba a Dios y en sus oraciones decía, Padre mío, perdona a mis hijos, quizás en algo te hayan ofendido.
Ayuda a mis hijos, Señor. Él clamaba no solamente por él, sino también por sus hijos. Ahora nos dice que también nuestros hermanos deben de clamar por sus predicadores, orar por a quienes que estiman y que están en la obra de Dios. Amados hermanos y hermanas, ¿cuál es la oración? Más adelante lo estaremos dando a conocer. Es el Padre Nuestro. No hay otra oración dirigida a Dios, solamente el Padre Nuestro. Y terminado el Padre Nuestro, vienen las rogativas en hacimiento de gracias. Bendito sea Dios que nos ha dado su palabra y bendito Cristo Jesús, nuestro Salvador. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas del Perú privilegiado. Que Dios les bendiga. Gracias.